Entonces, vamos ahora a la estabilidad en el plano sagital. Hay que entender que la estabilidad en el plano, al igual que la estabilidad en el plano frontal, depende de que haya niveles de oclusión. Si no hay niveles de oclusión, no va a haber estabilidad en el plano sagital. Si no hay pies, respuestas y surcos, no van a haber topes ni estabilizadores. No van a haber puntos A, B y C. Si no tenemos la correcta geometría oclusal en un composite, en una corona, en una incrustación o en un provisorio, todo lo que estoy hablando no va a ocurrir. En el paciente que teníamos al principio, que ustedes vieron esas caras oclusales planas, no había estabilidad ni en el plano frontal ni en el plano sagital. Por ende, no había contenciones de cierre. Por ende, las piezas dentarias posteriores no estaban funcionando bien, no cumplían con su función, no cumplían con la definición de oclusión mutuamente protegida. Dicho esto, soy reiterativo porque quiero que fijen bien los conceptos. Esta no es una clase para aprobar un examen, ni para... Es simplemente una clase para que ustedes entiendan cómo todo lo que aprendieron se pone en práctica. Muy bien, entonces hablamos de la estabilidad en el plano sagital y a esos cúspides, rebordes, fosas y surcos le decimos topes estabilizadores. Muy bien, entonces miremos. Acá tenemos un paciente rehabilitado y entonces empezamos a ver que los topes corresponden a las vertientes mesiales del maxilar inferior y a las vertientes distales del maxilar superior. Y que los estabilizadores, a la inversa, corresponden a las vertientes. ¿La vertiente de qué? La vertiente de la cúspide y de los rebordes marginales. De esa vertiente hablo, chicos, de la vertiente de los niveles de oclusión. Las únicas vertientes que estoy mirando. ¿Se entiende? Las únicas vertientes que estoy mirando. Y si no existen estas vertientes, Jordi, y si no hay topes, bueno, y si no hay topes y no hay estabilizadores, no va a haber contención de cierre. Clarísimo como el agua. Y si no hay contenciones en el cierre, bueno, el sistema no funciona, no tengo una oclusión mutuamente protegida. Y si no tengo una oclusión mutuamente protegida, bueno, tengo patología oclusal. Y ahora la vamos a ver más adelante. Arranco por contarles la normalidad para que ustedes conmigo, más adelante, hoy y mañana, puedan resolver la patología. Si no les cuento lo normal, no van a poder resolver la patología. Muy bien. Entonces ya aprendimos esto. Y acá viene el siguiente punto, o el punto más importante, chicos. Son lo mismo. Son los mismos contactos los A, B y C y los topes y estabilizadores. ¿O son diferentes contactos? ¿Qué ocurre si un paciente pierde todos sus topes, pierde todos sus estabilizadores? ¿Qué ocurre si un paciente empieza a perder toda su geometría oclusal? Bueno, si un paciente pierde todos sus niveles de oclusión, vamos a tener inestabilidad, vamos a tener fuerzas no axiales, vamos a tener no contenciones de cierre. Y eso se va a traducir en ciertos problemas en las piezas dentarias anteriores, que ahora se los voy a empezar a mostrar. Denme un ratito y se los voy a ir mostrando. Pero primero, para cerrar este punto y para machacar un poco más en el tema, la pregunta de rigor. ¿Son los mismos contactos los puntos A, B y C y los topes y estabilizadores? Bueno, acá tenemos un dibujito y vamos a hacer este dibujo que me encargó la profesora titular, que dice lo siguiente. Es un primer molar inferior. Está claro que arriba es vestibular, que abajo es palatino, que este puntito está más cerca de distal y que a la derecha de la pantalla es mesial. Entonces, este punto que apareció acá, ¿será un punto A, B o C? Voy a arrancar yo. Estamos en una cúspide fundamental, es una cúspide vestibular inferior. Entonces, es un punto B. Bueno, muy bien, Jordi, sí me convenciste, es un punto B. Es vestibular inferior, ¿sí? Es una cúspide fundamental, es la vertiente interna. Listo, sí, es un punto B. Mira, ¿para mesial o para distal? Mira para distal. Y entonces, y si mira para distal en un diente inferior, es un estabilizador. Entonces, este punto es, si luego de un plano sagital, estabilizador.
y si lo veo en plano frontal es un punto B. Perfecto. Y este, seguro es un punto B, porque está en ninguna vertiente, pero mira para mesial. Este es un tope. Y este es un estabilizador. Pará, es un estabilizador B. Y este es un tope, pero también B. Y este, estabilizador, pero también B. Y este, un tope B. Y este, seguro que es un tope. Está en el reborde marginal. En el límite entre B y C. Este, ya estoy en una cúspide no fundamental. La lingual. C, seguro que es C este. Y es un estabilizador. C, tope. C, estabilizador. C, tope. ¿Nos pusimos de acuerdo, chicos, o no? Voy de nuevo. Quiero ir de nuevo a esto. La clasificación de topes y estabilizadores de puntos A, B y C no tiene sentido si ustedes no tienen nivel de oclusión. La clasificación de tope estabilizador, punto A, B y C, solo responde a cómo los miramos en los diferentes planos, si es en el plano frontal o en el plano sagital. Lo importante es que cuando ustedes hagan un provisorio, hagan niveles de oclusión. Respeten la anatomía oclusal. Lo importante es que cuando ustedes hagan un composite, respeten la anatomía oclusal. Eso es importante. Lo importante es que cuando ustedes, ¿sí?, hagan una rehabilitación, como las que yo les mostré al principio, ustedes traten de tener la mayor cantidad de contactos en el plano frontal y en el plano sagital. La mayor cantidad de contactos le va a dar la contención en el cierre. Espero ya se haya entendido esto y ahora vamos a hablar de la patología. Esto ya lo repasé, espero haber sido claro. Vamos a esta definición. Este es el caso con el que arrancamos. Entonces, la correcta contención, ¿sí?, contención en el cierre a través de topes y estabilizadores brindan estabilidad. Justo el tema que estamos hablando. La correcta contención a través de topes y estabilizadores brindan estabilidad en el cierre. Se obtiene acoplamiento sin contacto en el sector anterior. Es decir, las piezas dentarias contienen el cierre, las piezas dentarias anteriores acoplan sin contacto. No participan del cierre los anteriores. Se acercan hasta un contacto salival. Muy bien. Si no tenemos estabilidad, la incorrecta contención en el cierre, la falta de topes y estabilizadores, la falta de puntos A, B y C, generan dispersión anterior, como lo ven en la fotito, o apiñamiento inferior, ¿sí? Falta de alineación tridimensional de las piezas dentarias. Es decir, se perdió la contención en el cierre, se perdieron los niveles oclusales, empezó a haber acoplamiento con contacto anterior, piezas dentarias anteriores que no estaban preparadas para recibir esas fuerzas del macetero y el tiroideo interno, y empezó una dispersión anterior, como la pueden ver en la foto. Perfecto. Espero que tengan varias dudas. Ahora vamos a abrir los micrófonos. Entonces, cuando hablamos de estabilidad, ¿qué ocurre si durante el cierre mandibular el primer contacto es un estabilizador, chicos? Esta es una de las preguntas de rigor. Y vamos a ver este video. Miren esta mandíbula. El paciente perdió una pieza dentaria derecha. Se mesializó el tercer molar. Y el primer contacto es un estabilizador. Contacta el estabilizador y se realiza un movimiento de hacia adelante y un lado. ¿Y qué ocurrió? Hay acoplamiento con contacto. No hay estabilidad, no hay contención en el cierre. ¿Lo llegan a ver? Entonces, hay contención con contacto. Contacto anterior, las piezas dentarias anteriores no están preparadas para recibir la fuerza del pterigoideo interno y el macetero, y aparecen los diastemas, iguales que le mostré en la foto. ¿Por qué apareció esto? Porque el primer contacto fue un estabilizador, porque una pieza dentaria posterior se desalineó. ¿Por qué se desalineó? Porque se perdió el diente adelante. Porque el paciente perdió una pieza dentaria y se desalineó el de adelante. Esto que ven acá, chicos, es lo que nosotros llamamos deflexión mandibular. ¿Qué es la deflexión mandibular?
dicho en mi palabra, es un adelantamiento y lateralización mandibular, que se produce cuando el primer contacto del cierre es un estabilizador. ¿Sí? La deflexión continúa hasta que se encuentra un tope. El problema es que a raíz de la deflexión aparecen contactos anteriores, aparece acoplamiento con contacto. Es decir, aparecen los topes posteriores, pero aparecen los contactos anteriores. Y las piezas dentarias anteriores se empiezan a apantallar, se empiezan a dispersar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay inestabilidad en el plano sagital. Pero ya se ha sentido. Vamos de nuevo. Entonces, con el dibujito, el primer contacto es un estabilizador, se produce una deflexión mandibular. Cuando la mandíbula se va para adelante y un lado, a raíz de esa inestabilidad, ¿sí? Aparece el contacto posterior, la contención posterior, pero se da la contención posterior con acoplamiento anterior. Me parece que este videito no estaba bien, ¿eh? Miren este caso, chicos. Vamos a hablar un poco de dientes. Miren esta paciente. Si ustedes lo ven así, dirían, bueno, estos dientes no me gustan. Miren estas piezas dentarias posteriores. Y miren, el colega, el odontólogo, rehabilitó, hizo estas lindísimas carillas, pero dejó esas piezas dentarias posteriores desalineadas. ¿Ustedes qué creen o cuánto tiempo creen que va a pasar hasta que aparezcan los diastemas anteriores? Producto de la inestabilidad en el cierre, producto de que los primeros contactos seguramente sean estabilizadores, producto de que haya interferencias mandibulares. ¿Lo llegan a ver? Espero que sí. Se dan cuenta que en este caso no hay contención en el cierre y por ende este tratamiento va a fracasar y van a aparecer diastemas anteriores, sin lugar a dudas. ¿Qué ocurre si durante el cierre el primer contacto es un tope? Si el primer contacto es un tope, no hay una deflexión mandibular. Se frena la dinámica mandibular hasta que el tope, que puede ser una restauración o una pieza dentaria, se desgasta, se mueve, se rompe o lo que ustedes quieran. O se mueve, o se desgasta, o se rompe. ¿Alguna duda con esto, Sil? Abrimos los micrófonos antes de pasar a el punto que serían las interferencias. Dale. Fíjate si hay alguna duda y habla un poquito vos, Silchu, mientras preparas esta parte. Bueno, mientras me relajo un segundo. Bueno, vamos a hacer como un resumen de esto. Acá una chica había preguntado por la inclinación por la estabilidad de conjunto, y la estabilidad de conjunto, decíamos que se dice que hay mayor estabilidad de conjunto cuando el plano de oclusión, cuando la línea tangente al plano de oclusión es perpendicular, al plano de Camper. Esto es algo, como le dijo Jordi, que está descrito para la prótesis completa, ¿lo entendieron eso? Y si ustedes se acuerdan, cuando más adelante van a ver determinantes no indirectos de los movimientos mandibulares, ahí hablamos un poquitito de este tema que tiene que ver con la orientación del plano de oclusión. Así que ahí vamos a volver a retomar este tema, no se vuelvan locos con ese tema. Ahora, con la estabilidad individual sí esto es un tema importante. Y para que los contactos puedan ser puntiformes y se den de esta manera, ustedes fíjense que todos esos puntitos que iban apareciendo, los verdes, los rojos, de un lado y de otro, todos esos puntos estaban en las zonas, en las áreas elevadas, o sea, en las elevaciones. Los puntos están en las elevaciones. Para que sean puntiformes tiene que haber elevaciones. Y a esto es a lo que nosotros llamamos una correcta geometría. Ahora voy viendo ahí las preguntas que hicieron. Y otra de las cosas que les quería decir, que cuando ustedes hablan del estabilizador, en realidad, ¿por qué al estabilizador se lo llama estabilizador? Se lo llama estabilizador porque lo que hace es estabilizar la pieza dentaria para que no se produzca ese efecto de migración que ocurriría si solamente contacta el tope. Pero el estabilizador por sí solo
Fíjense que no es una situación de estabilidad, sino que lo que les provoca es una inestabilidad en la posición de la mandíbula, porque tienen una deflexión mandibular. A ver, vamos a ver acá lo que preguntaron. Evelyn pregunta, yo no entendí si en el fenómeno de Luche se considera la punta de cúspide de canino de un lado y el espacio posterior del otro. Sí, la punta es el canino, o sea, cuando haces la lateralidad, el lado de trabajo, o sea, el lado hacia el que fue la mandíbula, tenés punta de canino con punta de canino y del otro lado tenés la base de ese triángulo. Esto es el de Luche y el de Christensen. ¿Se acuerdan que los usábamos, estos espacios virtuales que se generaban, registrándolo con un material plástico, los usábamos para programar los articuladores? ¿Se acuerdan de eso? Esto viene más adelante, Sicho, ¿eh? Ahora, sí. Después repetimos, después avanzamos con eso. Si el primer contacto es un estabilizador, pero superior, ¿también se produce el diastema de dientes anterosuperiores? Juliana, el primer contacto no es un estabilizador ni superior ni inferior. Para que exista un contacto, siempre hay un contacto de un diente superior con un diente inferior. Claro. Si no, no hay contacto. O sea, la deflexión mandibular se produce porque los contactos estabilizadores, fíjense que los contactos entre las piezas dentarias son todos contactos que se dan en planos inclinados. Entonces, si vos no tenés un contacto simultáneo del que va para un lado y del que va para el otro, no vas a tener una axialidad de la fuerza. ¿Se entiende? No vas a tener estabilidad tampoco. O sea, sin axialidad no hay estabilidad y sin estabilidad no hay axialidad. Entonces, cuando vos tenés esa deflexión mandibular, ¿por qué existe esa deflexión? Porque el contacto estabilizador lleva la misma dirección que lleva el cierre. Si ustedes miran la dirección que lleva un contacto estabilizador, el contacto estabilizador va de abajo para arriba. Entonces lleva la misma dirección, por lo tanto, no puede detener el cierre. Entonces toca y se traslada hasta que, ¡pum!, se topa con el tope que está adelante. Pueden reiterar lo que sucede cuando el primer contacto es un estabilizador. ¿Querés que vuelva para atrás? Cuando ¿Te pongo el video y mostramos con el video? El videito, sí. Dale. Acá dice, cuando existe un estabilizador sin tope es una interferencia. Cuando existe un estabilizador sin tope, eso es un contacto prematuro, se conoce. Interferencia, es una interferencia en el cierre, sí. Ahora vemos las interferencias. Sí, que hay videitos de eso también. Nicolás pregunta de falta de oclusión inicial y final. Todavía no llegamos ahí, Nico. Nicolás, evidentemente no estás en tema. ¿Qué más? A ver. Sí, la diapo de la deflexión, ahí vamos. Vale, Salguero, Silvi, ¿por qué se dice que la estabilidad de conjunto en sentido sagital, cuanto más pronunciada es la curva de Spee? Ahora vamos a eso también, vale. Bueno. Ahora vamos a eso también. Tampoco lleva determinantes indirectos. Es bastante largo el tema. Sichu, ¿lo querés explicar esto? Sí, a ver, pero es que yo no puedo manejar la pantalla. A ver, dale. ¿Lo pongo de nuevo? Dale. Dale, ahí está. Cuando la mandíbula va cerrando, vamos a ir viendo, va cerrando de abajo para arriba y de atrás para adelante. Al cerrar, toca con una superficie que lleva la misma dirección, por lo tanto, va a seguir para adelante hasta encontrar... Ahí te frené, decir toca distal, dale, claro, superior y mesial de mesial superior, sí. Ah, lo frenaste vos, dale. Y ahí se traslada. Exacto, se traslada. Entonces, si había acoplamiento en el sector anterior, ese acoplamiento se va a perder porque va a pasar a haber contacto. Ese contacto en el sector anterior se traduce en una dispersión en los dientes anterosuperiores o apiñamiento en los inferiores o un poco de cada cosa, dependiendo de, ¿se acuerdan que hablábamos de la situación periodontal de las piezas dentarias, la fuerza de la cincha labial? Porque los tejidos blandos también favorecen en el equilibrio de la posición de las piezas dentarias en la boca. Y otro punto que también tiene que ver con la estabilidad de las piezas dentarias es que existan también una dentición completa, porque las relaciones de contacto con los dientes vecinos contribuyen a esto también. ¿Volvemos a esto? ¿Quieren volver a ver el video? ¿Se los pasamos una vez más, Jordi? ¿Te parece? Ahora hay un par más de interferencias, ¿eh? Ahora lo vemos con interferencias. Claro, bueno, lo que preguntaban, el contacto estabilizador en el cierre se conoce como interferencia en el cierre o también se lo conoce como contacto prematuro. Cuando ocurre esta deflexión mandibular, así es como se van generando los nuevos arcos de cierre. O sea,
vos tenés este contacto. Si vos haces una desprogramación del paciente, encontrás ese contacto. Y la oclusión habitual ya no va a ir a encontrar ese contacto. ¿Entienden? O sea, la oclusión habitual surge porque en oclusión en relación céntrica, en algún momento seguramente hubo un contacto en un estabilizador. Igual avancemos un poco más, Sí. no volvernos locos con eso y vayamos a las interferencias. Déjame que siga un poco más, Sil. Sí, sí. Entonces, ya hemos aclarado lo que era la estabilidad individual, la estabilidad de conjunto, y habíamos aclarado que la falta de estabilidad individual, producto de que una pieza dentaria perdió su pieza vecina, entonces se volcó, entonces ya no hay acoplamiento anterior sin contacto, entonces las piezas dentarias posteriores contienen en el cierre y las anteriores también, el sistema empieza a entrar en un símbolo patológico. Y parte de la patología es, como explicaba Silvina, que los dientes anteriores o se dispersan, y si el labio es muy potente y los dientes anteriores no se dispersan, los dientes inferiores se apiñan. El tema es que empieza a haber acoplamiento anterior con contacto. Y esto lo vamos a empezar a ver más cuando veamos casos clínicos. Todo esto va a empezar a cerrar más cuando empiecen a ver casos clínicos de pacientes. Por ahora nos tienen que tener un poquito de paciencia. Vamos a hablar de las interferencias. Una interferencia es una pieza, es el tercer punto, ¿no? Las interferencias es una pieza dentaria posterior desalineada. Recordemos que cuando hablamos de principios básicos de oclusión, que es la segunda clase que ustedes tuvieron, hablamos de axialidad, estabilidad y de no interferencia. Ya vimos axialidad, ¿sí? Que para ser axiales necesitábamos tener niveles de oclusión y todo lo que hablamos. Hablamos de la estabilidad de conjunto, individual. Hablamos cuando no hay estabilidad en el plano frontal, que las piezas o se iban paravestibular o se iban paralingual, dependiendo cuál pieza sea, y que la estabilidad estaba garantizada en el plano frontal por las cúspides fundamentales, que se llamaban fundamentales, porque ocupaban el 60% del volumen, y además, lo más importante, porque caían en el eje de empotramiento de la pieza dentaria antagónica. Habíamos hablado de la estabilidad en el plano sagital, y de la estabilidad del plano sagital hablamos de cierre, de esos topes que detenían el cierre mandibular, y que si esos topes no estaban y el primer contacto era un estabilizador, había acoplamiento con contacto anterior y las piezas dentarias anteriores que no estaban preparadas para detener al macetero y el pterigodo interno se empezaban a migrar, teniendo un problema. Luego de hablar de esos dos temas, empezamos a hablar de la interferencia o de las no interferencias. La tercera característica que le iban a pedir ustedes a las piezas dentarias posteriores. Y yo les había dicho que las no interferencias posteriores va a depender de la guía anterior, que funcione bien, y de las piezas dentarias posteriores que tengan correcta alineación. Una interferencia, entonces, es una pieza dentaria posterior desalineada. ¿Sí? La interferencia es una pieza dentaria posterior. ¿Sí? Una pared física, es decir, una barrera, que genera un contacto posterior durante un movimiento excéntrico. Repito, entonces, una interferencia es un contacto posterior durante un movimiento excéntrico. ¿Sí? ¿Hay una diferencia entre la deflexión mandibular y la interferencia? Sí, chicos, por supuesto. Cuando ustedes hablaban de la deflexión mandibular, hablaban de un contacto prematuro en el cierre, que generaba un movimiento hacia adelante y un lado de la mandíbula. ¿Listo? Deflexión mandibular, estoy hablando de la contención en el cierre. Estoy hablando del cierre mandibular. Y la interferencia estoy hablando de la dinámica, de los movimientos desoclusivos. Espero que se entienda esto. Creo que te ayudo, Sila, a lo que venías explicando. Entonces, Sí. ¿entendés? Porque hay una alumna que preguntó y a lo mejor quiero que les quede claro. Cuando hablo de deflexión mandibular, no es lo mismo que interferencia. La deflexión mandibular es ese contacto prematuro en el cierre. La interferencia es un contacto de una pieza dentaria posterior en un movimiento excéntrico. Clarísimo como el agua. Esto guarda que está mal en el libro de Álvarez Cantoni, es un error de tipeo. Héctor lo sabe y lo sabe mejor que nadie en el mundo.
la vamos a clasificar según su agresividad y le pusimos emoticones con Silvina. Entonces, la menos agresiva, un emoticón, es la interferencia en el lado de trabajo. Para algunas escuelas, no la nuestra, chicos, para algunas escuelas de oclusión es la que se llama interferencia, se llama función de grupo o lado de trabajo. Para la nuestra, la interferencia menos mala es la interferencia en el lado de trabajo. En su agresividad sigue la interferencia en propulsiva. Y la más mala de todas es la interferencia en el lado de no trabajo. Pero para entender esto, tenemos que ser realmente claros y necesito de su atención. ¿Cómo funciona la mandíbula? La mandíbula es una palanca de clase 3. Ok, explícamelo en castellano, Jordi. Una palanca de clase 3 son ustedes cuando tratan de agarrar el sushi. Explícamelo de nuevo. Mira, yo en el brazo tengo un montón de fuerza. Si yo la agarro con mucha fuerza, se me rompe el sushi, el arroz, el sashimi y lo hago moco. Entonces, ¿qué usamos para eso? Esos palitos que, lo ven en la imagen, hacen la vez de una palanca de clase 3. La palanca de clase 3 es la más ineficiente. Es decir, toda la fuerza que yo hago con la mano no es transmitida hacia adelante. No es transmitida la resistencia. Toda la fuerza que yo hago, la potencia que hacen los músculos de la mano, no llega a la resistencia que es el sashimi. Entonces, la mandíbula es una palanca de clase 3. Es la más ineficiente. Tengo un apoyo, que son las ATMs, la potencia, que son los músculos, y la resistencia, que son las piezas dentarias anteriores. Para decirlo en términos de sushi, que todo le gusta, tengo el punto de apoyo, o sea, la articulación, que sería la parte donde están pegados los palitos, la potencia, que son mis dedos, y la resistencia, que son la piecita de sushi. ¿Qué ocurre cuando aparece una interferencia? Cuando aparece una interferencia, dejo de tener la pincita de sushi y la mandíbula se transforma en una palanca de clase 1. La mandíbula pasa a ser muy eficiente. ¿Y eso es malo, Jordi? Sí, chicos, es muy malo. ¿Por qué es muy malo, Jordi? Explícame esto de palancas, que nunca lo entendí y lo quiero entender. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando la mandíbula es una palanca de clase 3, es muy ineficiente, entonces la transmisión de fuerzas es mucho menor. Pero lo que es más importante entender es que la mandíbula es una palanca de clase 3 cuando solo tocan en los movimientos mandibulares las piezas dentarias anteriores. ¿Por qué? Porque la resistencia es en el dientito de adelante. ¿Se entiende? Entonces, la mandíbula es una clase 3 siempre y cuando no haya contactos posteriores en excéntricos. ¿Por qué? Porque el contacto está en el diente de adelante. Si aparece un contacto en un molar, deja de ser una clase 3 y pasa a ser una palanca de clase 1. Y la palanca de clase 1 es muy eficiente. Transmite mucho las fuerzas. Y eso es muy malo. A ver, Jordi, explícamelo. Te lo muestro con un video, mira. Palanca de clase 3. ¿Cómo funciona? Fenómeno de Christensen. ¿Qué hacía el fenómeno de Christensen? Toca los dientes de adelante, no tocan los dientes de atrás, ¿sí? ¿Dónde está la resistencia? Incisivos centrales. Las piezas dentarias posteriores no tocan. ¿Quiénes son los músculos que dan la fuerza? Y acá es el pterioideo externo base inferior, es un músculo débil, no pasa nada. O el temporal, ¿te acordás que te dije que cuando ponías borde a borde, tocaban los dientes adelante y vos sentías el temporal? Fibras muy débiles, ¿me entiendes? Palanca de clase 3. Ahora vamos a ver la propulsión con interferencias. ¿Qué está ocurriendo ahora? Perdí una pieza dentaria, se desalineó una pieza dentaria posterior, se movió. En céntrica no hay problema, aparentemente, pero miremos, las piezas dentarias anteriores, no hay punto de acoplamiento, las piezas dentarias anteriores no están dando. ¿Y quiénes guían los movimientos? Las piezas dentarias posteriores. El punto de apoyo
¿sí? Se movió. Y la resistencia se movió. La mandíbula dejó de ser una palanca de clase 3 ineficiente para pasar a ser una palanca de clase 1. ¿Dónde está la resistencia, Jordi? En esa pieza dentaria posterior. Una pieza dentaria posterior que está recibiendo una fuerza no axial, una fuerza lateral. No, si yo te dije que las piezas dentarias posteriores solo pueden recibir fuerzas axiales, porque tienen anclaje en superficie. Bueno, pero mirá, acá no está pasando lo que vos me dijiste, Jordi. Esta es una palanca de clase 1. La palanca de clase 1 es la más, voy de nuevo, la palanca de clase 1 es la más eficiente. Esa pieza dentaria posterior está transformando la palanca de clase 3 en una palanca de clase 1. Esa pieza dentaria posterior está recibiendo fuerzas laterales, fuerzas no axiales. Y además está en contacto con macetero y pterigoideo interno, con músculos fuertes. Con lo cual se activó el macetero y pterigoideo interno. Es decir, esa pieza dentaria está recibiendo fuerzas no axiales, más fuertes que la del pterigoideo externo, está guiando la desoclusión y me cambió la palanca. Un desastre, chicos. No se está cumpliendo el fenómeno de Christensen y no tengo el tercer principio básico de la oclusión. No tengo ni axialidad ni estabilidad y tengo interferencias posteriores. Espero que se entienda, espero que sea claro. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver una lateralidad. Nosotros en la lateralidad, ¿qué queremos? Una palanca de clase 3. Canino con canino, la resistencia está en el canino, el punto de apoyo está en la articulación, la fuerza, ¿quién la da? El músculo pterigoideo externo contralateral. Este lado es el lado laterotrusivo, el otro es el lado mediotrusivo. Esto es lo normal, espacios uniformes en sector posterior. Falta de contacto, una palanca de clase 3 igual al sushi. Miren cómo el cóndilo de no trabajo va hacia adelante, abajo y adentro. ¿Sí? El cóndilo de trabajo va hacia afuera y un lado. Esto es todo lo normal. Acá me lo van entendiendo. Y lo vemos de nuevo. Ahora estamos viendo en un corte frontal cómo uno se roto traslada hacia abajo, adelante, adentro, y el otro se roto mueve hacia afuera y un lado. Después vamos a ver un poco más cuando veamos pantógrafos, chicos. Tenemos bastante tiempo. Todavía vengo bien, son las 9. Les dije que esto era largo. Me van a tener que seguir. Si les interesa aprender esto, tengo 2 casos clínicos de alumnos para explicárselos. Ahora vamos a ver el movimiento de lateralidad con interferencias. Voy a hablar un poquito antes. Presten atención. Antes era una palanca de clase 3. Canino con canino, la resistencia estaba en el canino, estaba actuando pterigoideo externo hacia inferior, no había contacto posterior, como no había contacto posterior, pterigoideo interno, ¿sí? Macetero no se activaban, el punto de apoyo estaba alejado de la fuerza, porque era el canino contralateral, la fuerza estaba en el pterigoideo externo del otro lado, el que tenía para adelante, abajo y adentro, y ahora perdimos una pieza dentaria, el segundo molar se volcó hacia abajo y adentro aparentemente, o para adelante y adentro. Se cambió, dejó de ser una palanca de clase 3, que era la más ineficiente, y pasó a ser una palanca de clase 1, la peor de todas. ¿Por qué es la peor de todas? Porque ahora la resistencia es la pieza dentaria, y porque la fuerza está muy cerca de la pieza dentaria. Uy, ¿esto es malo, Jordi? Y sí, es malo. ¿Por qué? Y porque no está haciendo una oclusión mutuamente protegida. Porque en un movimiento excéntrico contacta una pieza dentaria posterior. Y eso no era lo que dijimos, ¿no? No, dijimos que las piezas dentarias anteriores guiaban el no contacto de los posteriores. Si contacta un posterior, no se está cumpliendo con esto. No hay fenómeno de lucha. El fenómeno de lucha no se está cumpliendo. A ver, miremoslo. Uy, perdón. Ahí vuelvo para atrás, perdón. Ahí vamos. Movimiento de lateralidad con interferencias. No contacta a ninguno del lado de trabajo, el canino no está guiando la laterotrusión,
¿Quién está guiando? Un molar, un segundo molar, que está recibiendo fuerzas laterales, que encima se contacta con pterigoideo interno y macetero, músculos fuertes. Y esa palanca de clase 3 que usaba para el sushi, ahora es una palanca de clase 1. Y miren lo que pasa en la articulación. En lugar de ir para abajo, adelante, adentro, el cóndilo del temporal tiene que hacer todo un zigzagueo. ¿Por qué? Porque el ángulo desoclusivo y el punto de acoplamiento no son el canino, son un molar. Y la geografía del molar no está preparada para la desoclusión. Entonces, una interferencia es muy mala, es una pared física en un movimiento excéntrico que generó un cambio en la palanca, que hizo que se activen músculos que no deberían estar activados, hizo que una pieza dentaria posterior reciba fuerzas laterales, si había una coronita seguro se rompía, si había un composite seguro se rompía, se puede fracturar la pieza dentaria, y la articulación está siendo sometida a un movimiento hacia abajo, adelante, adentro, que no es el que está preparado el disco articular. Un montón de cosas se están cambiando. O sea, se somete a tracciones la articulación. Y acuérdense que la articulación está preparada para recibir presiones, no tracciones. Miren esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo, en mis palabras? Aparece en contacto una pieza dentaria posterior en un movimiento excéntrico. Se están activando el pterigoideo interno y el macetero del lado de no trabajo. El cóndilo del lado de no trabajo está siendo tironeado, está siendo traccionado más abajo de lo que su anatomía articular le permite. Entonces el ligamento retrodiscal, ¿qué está pasando? Se está estirando más, se llena de sangre, el cóndilo del lado de no trabajo se quiere separar del disco y empieza el dolor, el chasquido y los ruidos. Vamos a empezar a cerrar esta segunda parte, sí, a ver si hay alguna duda. Dale. Así vamos a guía anterior. Entonces, vamos a empezar a entender que hay que creer en la oclusión para ser estable. Y que todas estas disciplinas que ustedes están estudiando, ya estudiaron, están gobernadas por la oclusión. Sin oclusión, nada de esto va bien. Y entonces, nuevamente, estudiamos las piezas dentarias posteriores, que eran las encargadas de la contención en el cierre, y vimos que las piezas dentarias posteriores tenían que tener axialidad, estabilidad y no interferencia.